Vale, pues bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Teresa, también por conectarte a distancia y participar en esta primera mesa del Congreso, Encuentro de Investigación que hemos titulado Procesos de plataformización y medios de comunicación en España y en Europa, y que forma parte, bueno, o es una actividad en el marco del 10º aniversario del Grupo de Investigación con Pública. Esta mesa, en la que hemos titulado también El entorno mediático y los procesos de plataformización, estructura empresarial, contenidos y narrativas contemporáneas, pues yo confieso que estoy encantada de estar rodeada de los compañeros de la Universidad Carlos III de Madrid, Trinidad García Leiva y Juan Ignacio Nacho Gallego. Y al otro lado y en la pantalla que tenemos a Teresa Sorolla de la Universidad Jaime I de Castellón. En el escenario en el que, insisto, vosotros conocéis mucho mejor que yo, me centro os propongo pensar un poco sobre la proliferación o la aparición de dramas televisivos, de series dramáticas protagonizadas constantemente por mujeres, que suponen un reto al espectador, porque desde diversos lugares, tanto como narrativos, es decir, desde distintos géneros, aunque veremos cuáles predominan ahora, como desde distintos lugares estéticos, proponen narrativas fracturadas. En principio, estas son estrategias poco comunes, poco mainstream, pero de alguna forma yo os propongo que este rasgo que hubiera podido o podría servir para diferenciar determinados productos, determinadas obras de esa oferta más o menos repetitiva o más o menos homogénea, si consideramos que esta oferta fuera así, pues se ha convertido, al contrario de lo que pudiera suponerse, en una especie de tendencia. De alguna forma esto es un fenómeno que en cine sí que existía ya, es decir, desde los estudios anglosajones se habla de los puzzle films, de las películas puzzle, de los mind game films, que ya proponen desde los 90 hasta hoy en día, aunque yo creo que ya en los últimos años es una tendencia decreciente, pues proponen ya esas narrativas, esas películas que o bien están fragmentadas en distintas líneas narrativas que se entrecruzan entre ellas y crean una especie de red o de puzzle que no entendemos hasta el final, esas distintas tramas que se influyen las unas a las otras y que entendemos, como el cine de González Iñárritu, por ejemplo, ¿no? Tiene varias películas montadas así, con varias líneas narrativas que entendemos cómo están montadas al final, o bien, como sucede en Shutter Island, en Cisne Negro, en otras propias de la ciencia ficción, como Desafío Total incluso, o como Memento, están sostenidas por personajes cuya subjetividad, cuya experiencia de la vida no es fiable porque está alterada o bien por algún trauma que tienen o bien, en otros casos, por cuestiones que tienen que ver con la ciencia ficción, ¿no? Como en Olvídate de mí, de Gondry, pues el personaje se ha sometido a un borrado de memoria y eso le está condicionando cómo él experimenta su vida y cómo nosotros, por tanto, la percibimos, porque el punto de vista está ligado a estos personajes inestables. Cuando revisamos toda la investigación que por suerte existe del Observatorio Audiovisual Europeo, constatamos que este segmento particular, es decir, yo me voy a referir a un segmento particular de la industria audiovisual, que es el que se ofrece bajo demanda, mediado por el pago, específicamente mediante suscripción, pero ya no únicamente, como veremos en unos minutos. Es un segmento absolutamente concentrado. Los datos que existen sobre penetración de hogares, abonados, consumo e incluso facturación, hablan de muy poquitos jugadores. Esta información no existe a nivel desagregado en todos los países y en España tenemos dificultades para saber cuántos abonados tienen algunos de estos servicios, cuánta gente ve qué clase de obras, pero si juntamos un poco las informaciones que nos vienen de diferentes fuentes, como por ejemplo consultamos el Estudio General de Medios, los datos que aparecen de GECA y de Barlovento, incluso algunos datos de facturación de la CNMC, lo que comprobamos es que en España esa realidad que ya constata el Observatorio Audiovisual Europeo acerca de que es un segmento tremendamente concentrado, se traslada también a nuestro mercado.
Y esa gráfica que arranca desde mediados de la década pasada, que yo creo que si yo no veo, probablemente casi nadie vea, pero es porcentaje de individuos que acceden a algunos servicios de pago, en este caso la etiqueta es televisión de pago. Tenemos en la parte superior a los que se llama tradicionales y en la parte inferior a los que se llama OTT, ¿no? Over the top. Y ahí podemos ver las primeras 3 filas de Over the Top son Netflix, Amazon y Disney. Y están por encima del que cuando en su día ellos llegaron era el dominante, que es el primero, que es Movistar. Entonces, el contexto es un contexto en el que hay agentes, y por eso a mí me interesaba poner la lupa en este segmento particular, no solo porque mi investigación está ahí, porque creo que más o menos puedo decir alguna cosa informada sobre esta cuestión, y sin dejar de reconocer que en el conjunto de la industria audiovisual es una parte muy pequeña y la importancia de la televisión lineal sigue siendo tremenda en términos de facturación, de visionado, en un montón de segmentos y en un montón de territorios. Es verdad que la irrupción de esta clase de servicios y los agentes que están detrás ha provocado muchos reacomodamientos. Y sí que me parece un segmento interesante para ver las rupturas, pero también las continuidades. Desde que uno entra a una tienda, ¿no?, a intentar comprar algo, y entonces hay música sonando y cuando uno se pone a rascar te das cuenta que hay intermediarios detrás de toda la música que está sonando ahí, hasta el punto de que las propias marcas de ropa crean sellos discográficos y cosas de este estilo para rentabilizar lo que suena. A mí me parece que hay un elemento fundamental, que es esa idea de la uberización de los mercados sonoros, y yo creo que aquí, tanto en los servicios como en las plataformas, es interesante porque tanto, y ahí podemos pensar en Amazon Music o en Spotify, hay una clara externalización de los riesgos. Son gatekeepers, básicamente, distribuidores, no entran prácticamente en la producción, y cuando han entrado en la producción ha sido con una lógica puramente de acumulación de audiencias para luego volver a salirse, como ha pasado en el caso de Spotify en el universo podcast, ¿no? Y luego hay un elemento clave, que es el nivel de infraestructuralización. Es decir, para mí tenemos que pensar en 2 lógicas de infraestructura. Ahí aparece la idea del nivel de infraestructura informacional, es decir, donde echa toda la gestión de derechos de propiedad intelectual, toda la gestión de datos, lo que podemos llamar infraestructuras de descubrimiento o de descubribilidad, y luego todo lo que tiene que ver con la vigilancia y la extracción de datos, ¿no? Y luego un nivel de infraestructura puramente física que muchas veces obviamos, pero que es fundamental hoy en día, y que yo creo que es el elemento, como vamos a ver, que establece la gran diferencia entre lo que sería una plataforma y un servicio. Es decir, para mí las plataformas son aquellas que ofrecen, además, el nivel de infraestructura física, es decir, dónde está la información y por dónde circula. Y yo creo que esto cada vez es más evidente, y ahí además establece el poder que pueden tener los GAFA, es decir, Google, Amazon, Facebook, o Microsoft o Apple, sobre servicios como pueden ser Netflix o Spotify, que no son, vamos a decir, no tienen ese nivel tan claro de infraestructura física. Al revés, son dependientes de estos. Si vamos al espacio sonoro, bueno, básicamente la idea de pensar, ¿no?, la lógica de cómo la escucha conectada a través de Internet genera una escucha de espacios combinados, ¿no?, que aparece en la primera barra. Esto sería del último informe de AINC, de la Asociación de Investigación en Comunicación. Habla de qué escucha la gente en España, ¿no? Y entonces habla fundamentalmente de música a la carta, Spotify, puntos suspensivos, porque es evidentemente la plataforma dominante o servicio dominante con más de un 50% de penetración en España. Escucha en directo de cadenas de radio a través de streaming, no a través de las ondas, vamos a decir, pero ya estamos en un 46% de penetración. Esto es el estudio de internautas, ¿vale? Sobre gente que está conectada a Internet. Y luego aparecen los podcasts ahí hacen varían entre los que son emitidos previamente en radio, que sería más casi radio a la carta, y aquellos que son nativos o aquellos no emitidos previamente en radio. Y luego aparece en el 5% la escucha de un mercado que se ha incorporado de manera reciente, pero que cada vez es más potente. En España todavía muy emergente, pero en mercados como el estadounidense, por ejemplo, cada vez más consolidado, que es la escucha de audiolibros. Es decir, como ya se entra también en el sector del editorial, que tiene que ver con las editoriales, que era un mercado que en principio no estaba aquí y que ya está también, y que compite también por la escucha con la música o con la creación sonora de podcast.